Buena nit, què tal, com estàs? Gràcies per venir. Gracias per veiem-nos. Gracias a todos. Hoy, ninos, os tengo que contar una cosa y es que estoy preocupado. De verdad. No hay un tema que me atabala, no hay un tema con el que no puedo. Y es que me he enamorado. Diré, ¿está profita en la tele para fe aquí sus tonterías? Sí. Me he enamorado. A ver, no sé cómo explicar-lo. He complicado, ¿sabes? O sea, a ella le agradan las cosas chicotas, pues como yo. Y diré, Jorge, ¿mides 1,85 m? Bueno, cada cual tiene lo suyo. Es una belleza clásica, ella, se podría decir. Dura, fría, tozuda, aragonesa, ¿vale? Y la verdad que, bueno, pues cada cual pues, se lo mira como puede, pero tiene una cosa que yo me encanta, y es que le encantan los dinosaurios. Y a yo dicho, pues me mata. Pero ninos, yo de verdad te lo tengo que decir, y lo siento, para aprovechar este espacio que me dono yo a mí mismo, te lo digo a tú. Estoy enamorado de tú. Estoy enamorado de Teruel. Yo tampoco me lo explico. Yo estaba en Teruel y la verdad que, bueno, pues es una sensación extraña porque después les conto a mis pares y me dicen, Jorge, tú, tan rural, con una ciudad. Y digo, bueno, ciudad. Cuestionable, podría, bueno, más o menos. Pero basta en Teruel, per primera vegada, y una cosa en Teruel me va a sobrecoger de una forma especial. Una cosa en Teruel resonava con jo d'una forma única. Una robación sinestésica va d'entrar en jo quan caminava per Teruel y me va veient embolicado en un mundo que no me explicaba. Me va a coger una zorrera criminal. Y uno, pues con la 12ª sidra, pues pierde una miqueta de peu. Uno, con la 50ª sidra, pues va más perdido que un madrileño en Ordesa. Incluso que un zaragozano en Ordesa. Incluso que un orcense en Puerto Venecia. Igual no tanto. Pero, hostias, claro, poca broma. Yo de repente me veigo, me trobo y digo, ostras, qué suavidad al caminar. Qué flotación de las manos. Todo esto provocó per la sidra, claro. Y en ese momento, de repente, me embolica la nit. Y a los míos compañeros nos embolica una boira de guerra. En ese contexto, de repente, pierdo de vista a los míos compañeros. Ya no los trobo. Estaban en un local y, efectivamente, Teruel, la única ciudad de España donde se puede fumar en los bares. ¡Brutal! Yo me llevo a la chena y al lado del DJ, pero vete la de Quevedo. Y digo, tranquilos, tíos. Pero sí, de repente yo no me llevo a los míos compañeros, yo digo, tengo que salir de este espacio, tengo que salir de aquí. Salgo fuera y de repente me trobo solo. Bueno, solo en medievales en Teruel significa rodeado de 1000 personas disfrazadas de cosas. Vestidas, que no disfrazadas, vestidas, que les ofende todo esto, claro que sí, por supuesto, tranquilos, turolenses. Y vestidas, pero claro, yo baixava a la carrera, tornava en ta casa, de nit, y de repente las torres mudeixes me van mirar fito. Estaba completamente solo. De repente, la lluna amaneixe per la finestra de la torre mudeixar de Sant Salvador y me mira y me embruixa. Y yo me va a caer redondo al suelo, pelo de la sidra, pero de repente me va a levantar como presa del embruixamiento. Y la lluna y yo van a comenzar a bailar. Y baixaban las carreras. Y bailaban con la lluna. Vamos, que yo feba más eses que la carretera de Fiscal. Pero dimpués, al maitino siguiente, el embruixamiento eva pasado. La ciudad ya no la sentía como antes. Pero encara me se posan los pelos como escarpias. Cuando me acordo de la ciudad del amor. Cuando me acordo de Teruel. Bienvenidos a Escampa la Boira.